La idea inicial del gobierno de iniciar un proceso de reparación histórica a los jubilados fue buena. ¿Quién se va a oponer a un proceso de actualización de los montos? El problema es que cuando nosotros debatimos ya en particular la ley, advertimos que la implementación iba a ser crítica, que los niveles de actualización que planteaba la ley no eran lo que correspondía. De hecho, nosotros presentamos observaciones al despacho de mayoría en ese sentido. Eso lo trabajamos con Diego Bossio, que tiene la experiencia de haber estado en el ANSES. Y bueno, se dio lo que más o menos planteábamos, lamentablemente, porque es una equivocación que creo que ha cometido el gobierno. Ha generado mucha expectativa y poca concreción de realidades de acuerdo a la expectativa, ¿no? No es solamente de ver, como decía la doctora Toyo recién, no es solamente ver cuánto te toca de actualización, sino cuánto te toca, de acuerdo a lo que dice el ANSES, en función de lo que por derecho te corresponde. Porque si el ANSES te dice que la actualización son 100 pesos, pero aplicando las correctas actualizaciones te tocaría 3.000, no estás ganando. Aparentemente lo que puede ser que estés ganando 100 o 200 pesos más en la actualización es retroceder en tus derechos. Entonces, es un tema que ya en el marco de la discusión, si uno se retrotrae un poquito a lo que fue la discusión de la ley, ahí está planteado las advertencias que varios bloques de la oposición nosotros hacíamos a esto. Y hay algunas cosas que decía la doctora Toyo que no dejan de ser también una preocupación. Por ejemplo, las demoras en reglamentar la metodología para esta recomposición, que son los sectores que menos cobran, que van y le dicen, bueno, sí, pero no traiga abogado, no hay necesidad, y resulta que no hay homologación judicial, no hay... Bueno, pero el avance hacia los procesos de reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional y la demora no es nada novedoso, está pasando con otro tipo de leyes que plantean beneficios. Como la lluvia de dólares también. Puntualmente la ley PYME, por ejemplo. La ley PYME, que es una ley que fue una de las pocas leyes que salieron por unanimidad, que generó una expectativa favorable en su momento, ha sido reglamentada recién hace aproximadamente 15, 20 días, donde la reglamentación deja fuera un montón de beneficios, fundamentalmente el subsidio a las tasas de interés que estaba establecido para las economías regionales o para las provincias del NOA, o la manera claramente en donde se iba a aplicar beneficios adicionales a economías regionales que iban a entrar entre un 5 y un 15% mejor a los beneficios generales de las pymes. Sobre eso nada se dice, todavía no están las líneas de crédito a tasas diferenciales para las pymes de economías regionales. Cuando se decía, por ejemplo, en la ley PYME dice que para acceder a un beneficio, si el Estado hace un esfuerzo fiscal para ayudar a una pyme, lo único que se le pide a la pyme es que no despida gente. Y todas las cámaras vinculadas a las pymes estaban de acuerdo. Ahora, en la reglamentación, el gobierno plantea, se entiende por estabilidad laboral una diferencia hasta el 5%. O sea, ¿qué quiere decir? Si vos le estás diciendo que la ley debe haber estabilidad del empleo, no despedir gente, y vos en la reglamentación decís, bueno, pero si echan hasta el 5%, es estabilidad laboral. No es así. No. Entonces, el gobierno es como que lo que ellos llaman prueba y error, yo le llamo avivada. Entonces, quiere avanzar. Me estás dando un título, es buen título. Claro, lo que ellos dicen prueba y error, para mí es avivada. Ellos buscan hasta dónde pueden avanzar. Depende de la reacción social, retrocede. Pasó con la tarifa, pasó con varias cuestiones de lo que ellos dicen, bueno, nosotros queríamos ir por este sentido, pero vamos a cambiar. Es bueno cambiar, sí, pero es bueno cambiar, pero si vos no te dabas cuenta, te metían 1500% de aumento de tarifa. Entonces, eso es un problema en el sinceramiento de la relación que hay hoy con varios sectores de la sociedad. Además no podés manejar a los volantazos porque no tenés estabilidad. Sí, bueno, yo digo que lo que falta claramente, entrando quizás a una cuestión mucho más de fondo en la Argentina, es un plan económico. Entonces, todo como que se discute en función de la coyuntura, ¿no? Todos tenemos la expectativa que a la Argentina le vaya mejor, sí. Todos queremos que a la Argentina le vaya mejor, sí. Yo creo que la mayoría de los sectores políticos y sociales, habrán algunos que le importa más la crisis que a la Argentina le vaya mejor. Todos queremos que la Argentina. Ahora es como que el gobierno viene corriendo los límites permanentemente. Cuando se trabajó sobre la salida del default, era que salíamos del default, venían las inversiones. Cuando se dio esta normalización, bueno, dijo, no, en realidad es el segundo semestre. Pasó el segundo semestre, ahora depende de las medidas de Trump. O sea, es como que
Y decía, bueno, ¿y cuándo definimos nosotros qué vamos a hacer con la Argentina? Es como que para este gobierno siempre hay un elemento exterior que condiciona la obtención de resultados. Entonces, creo que el gobierno lo que tiene que empezar a preocuparse un poquito más es qué es lo que pasa en la Argentina. Terminar de generar un marco de relaciones con el sector productivo, con el sector industrial, ponerse de acuerdo qué rol va a ocupar el Estado. Es imposible que en este marco de recesión la Argentina crezca y el gobierno tiene que tomar la decisión de medidas contracíclicas. El Estado debe intervenir en la economía en este marco recesivo. Las fuerzas de la economía sola no van a hacer que la Argentina crezca porque, a ver, Néstor, vos sabés bien, sos economista, sabés más que yo en este sentido, pero ¿qué inversor va a venir a la Argentina en el marco de la inseguridad jurídica que te genera el sistema tarifario, las tasas altas, el presidente del Banco Central que se pelea con el ministro de Economía para ver si Que además... quién interviene mejor, ¿no es cierto? Entonces el inversor dice, no, todavía no voy a la Argentina. Ahí hay un dato que me dejaste picando una pelota interesante, porque no solo es una pelea o una discusión personal, sino es incoherencia, porque hay una política monetaria contractiva, es decir, están absorbiendo, hoy hay más LEVAC que circulante monetario, dato que les tendría que quitar el sueño a todos, pero además esa política contractiva se contradice con una política fiscal expansiva, porque vamos a duplicar el déficit fiscal de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, pero a partir del endeudamiento. Ese es el problema. Y encima lo vas a compensar con endeudamiento que ya duplicaste la deuda externa en 9, 10 meses de gobierno. Bueno, ese es el otro problema en el cual creo que en el Congreso tiene que ser el tema. A partir de ahora nosotros hicimos... ¿Qué votaron en el presupuesto? ¿Lo autorizan endeudamiento para el año que viene? No, el gobierno tiene autorizado endeudamiento en función del límite, el mismo nivel de endeudamiento casi que tenía, en esto debemos ser ciertos, el último presupuesto, ¿no? Y quizá ahí habría que estudiarlo en profundidad de la gestión anterior. Ahora, lo que está faltando es, primero, la constitución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, y después nosotros hemos pedido un informe al jefe de gabinete, que está por venir estos días al Congreso, sobre la discusión de la deuda, porque creemos que hay un sobreendeudamiento, que vos sabés que el presupuesto autorice un determinado nivel de endeudamiento no quiere decir que después el Poder Ejecutivo avance más allá de eso, y ese es el riesgo que hoy existe. ¿Cuál es la ventaja que ha tenido este gobierno? Que cuando ingresa dentro de la herencia recibida está el bajo nivel de endeudamiento en función del PBI. Entonces era lógico que la Argentina, con un bajo nivel de endeudamiento, porque estaba en default, salga al mercado internacional y consiga dinero. El problema es cuando vos te engolosinás con eso, y ese, yo digo como siempre, es como una economía doméstica. El problema no es si vos tomás un crédito para ampliar tu casa, o para comprar una heladera, o para cambiar el auto, si vos tenés respaldo para poder hacerlo. Vos crecés a veces en función de la deuda. Cuando vos trabajás más y producís más y con eso tomás un crédito para mejorar tu casa, eso aumenta es un círculo virtuoso. Correcto. Ahora, cuando vos estás sin trabajo, estás en recesión y te vas al usurero a tomar dinero para tapar agujeros, o te vas a un banco también, que es más difícil que el banco te dé, ese es el problema, porque ahí es un círculo vicioso, no es para crecer, es para tapar agujeros. Entonces, el problema de la Argentina, que el nivel de endeudamiento hoy no está muy relacionado a la actividad productiva o el crecimiento. Aumentás la deuda, pero la Argentina cierra con una caída del Producto Bruto de alrededor de 2 puntos, 1,5 puntos. Entonces, ahí no hay una ecuación, no hay un gran despliegue de la deuda hacia infraestructura. No hay. O sea, uno no lo ve, que recién ahora empezaron a hacerse algunas licitaciones, algunas transferencias más de fondos a provincias que hipotéticamente son planes de obras que se van a hacer el año que viene. Pero al año vigente la Argentina va a cerrar con muy pocos niveles de inversión en materia de infraestructura que puedan generar mayor productividad. Y esto no es, a ver, un análisis desde una oposición. Si yo tomo datos oficiales de cualquier entidad, CAME, objetivo, ¿no?, que nuclea la actividad comercial, económica, caída del 8% de la actividad
el cemento, caída también de la venta. Inflación, comparativamente hace un año, vos cerrabas el año 2015 con 25 o 26% de inflación, vas a cerrar este año con casi 40% de inflación. Sí, Entonces, 40% siendo generoso según el informe de ejecutivos de empresas, pero según la CGT más del 43%. puede ser más. Bueno, entonces, a ver, también llegó el momento, después de un 25% de mandato, de hacer un análisis, sino, a ver, ¿cómo vos planificás el continuar si no parás y medís? Decís, bueno, a ver cómo estoy. Cualquier variable que vos hoy analices de la actual gestión es complicada, no es buena, pero esto es objetivo. Desempleo ha crecido, inflación ha crecido, endeudamiento ha crecido, nivel de productividad ha bajado, actividad económica ha bajado, pero lo dicen los propios actores. Con lo cual, si el gobierno no revisa algunas políticas macroeconómicas, ¿cómo pretender que las cosas cambien si vos seguís haciendo lo mismo?